días para todas y para todos. Es un gusto para nosotros poder compartir esta invitación que nos hizo el estudio. Nosotros vamos a intentar brevemente explicar en qué consiste el recibo electrónico. Es una cosa muy sencilla, es una nueva herramienta que tienen ustedes a disposición. Vamos a hablar entonces de este decreto, del decreto 173, que es un complemento, o sea, modifica alguna parte del 108 que regula en general lo que tiene que ver con el pago de sueldos y cómo tiene que estar la liquidación de los haberes. Bien, démosle un primer contexto a esto. Nosotros en el Ministerio de Trabajo tenemos una estrategia general que se llama la cultura del trabajo para el desarrollo. No es el ámbito aquí para desarrollarla, pero el ministro de Trabajo está impulsando en el Uruguay cambios en la forma de concebir las relaciones laborales que nos permitan entrar en una fase, en una agenda de desarrollo. Como parte de todo esto, que es muy fuerte, hoy tenemos un pequeño avance, que es el recibo electrónico, que es algo que ya está aprobado acá. Me guardé en el bolsillo esto. Ahí va. Algo que ya está aprobado y que es la parte central de lo que nosotros vinimos a compartir con ustedes. Entonces empecemos a estos conceptos que son relevantes. Estamos hablando de un decreto, el decreto del recibo electrónico, que habilita y no obliga. Esto es relevante. Esto es una herramienta. Si las empresas quieren seguir con el formato de papel y entregándole el recibo de sueldo en formato papel y lo firma el trabajador, no hay ningún problema. Es absolutamente compatible. Esto es una nueva herramienta, esta es una opción que tienen ustedes y por lo tanto el decreto habilita y no obliga al recibo electrónico. Segunda cuestión, que nos parece importante, por los detalles que recién decía, lo intentaba ejemplificar en uno de los sectores que nos terminaron proponiendo estas iniciativas, obviamente hay una oportunidad de menores costos administrativos, sin duda, en el recibo electrónico. Tercer aspecto, permite, desde el punto de vista del trabajador, una disponibilidad de una información mayor, porque como el decreto plantea que el trabajador tiene que estar habilitado a poder acceder al recibo en un lugar seguro, esto es informáticamente seguro, tiene que tener un usuario y una contraseña, podrá acceder en forma frecuente, a distancia, desde su casa seguramente, desde un ciber, desde un celular, en cualquiera de las prestaciones, y podrá tener una información mucho más al alcance que él mismo tener que guardarse sus papeles en un cajón para saber las cuestiones vinculadas a la liquidación de sus haberes. Luego, también es importante, el recibo electrónico es una oportunidad, es una facultad que tendrán las empresas de implementarlo, pero ante el solo requisito del trabajador, el empleador tiene la obligación de entregarlo en formato papel. Es decir, tiene que facilitar que el trabajador, ante su solo requerimiento, pueda imprimir el recibo electrónico. Eso es uno de los requisitos que plantea el decreto 173. Buen día. Bueno, muchas gracias por venir. Lo que vamos a hacer ahora, la idea es contarles un poquito más en detalle lo que dice el decreto y bueno, y compartirles algunas cosas que algunos de ustedes nos han planteado en este momento. Principalmente los cambios, como bien mencionaba Gerardo, son muy sencillos. Lo que bien claro establece la normativa es que se lo tenemos que dar o lo tenemos que dejar accesible, en un lugar seguro y por supuesto que tiene que tener un usuario y contraseña único para cada trabajador. Digo, también capaz ya se lo imaginan, pero esa pregunta vino, entonces queríamos compartir si único. O sea, cada trabajador tiene que tener normalmente un mail o si no tiene mail, la cédula y una contraseña. ¿Tá? Que le tiene que permitir controlar y consultar. ¿Qué es esto? Bueno, tiene que tener el recibo, así como está hoy, en papel, con el detalle de todos los haberes, con todos los cálculos, lo que tiene que tener
lo que tiene que visualizar. O sea, exactamente lo mismo, con las mismas leyendas, todo igual. O sea, no hay un cambio en ese sentido. Y por supuesto hay que mantenerlo para los organismos de Contralor. ¿Qué significa? Bueno, si hay una inspección, obviamente antes, como todos saben, digo, no sé, íbamos a buscar los recibos donde estaban guardados, tenía un determinado plazo. Bueno, ahora no. Ahora la idea es bajar la base de los recibos que fueron publicados y se la entregamos al inspector. O sea, ahí habrá un plazo lógico para poder llegar a entregarlo. Además de esto, lo que queríamos mostrarle es pasarlo un poco más a números en cuanto a qué me ahorro en todo esto y además cómo podría implementar o cómo podría llegar a implementar el recibo electrónico. En cuanto a qué me ahorro, bueno, ustedes lo van a tener clarísimo también y es que es difícil medirlo en cuanto a la cantidad de horas que puedo llegar a dedicar a atender a las personas que van a hacer las consultas. Por supuesto, a cuanto más personas, más horas dedico a esa tarea. Pero nosotros listamos algunos costos que son los más comunes o que todos tienen. Desde el papel hasta, bueno, hasta que vienen y perdí el recibo, me das una copia, a veces se lo reimprimen y se lo firman tipo copia fiel, o a veces tienen que ir a buscarlo, hacer una copia del que ya estaba firmado. O sea, ahí estamos hablando de que, en definitiva, son muchas horas respecto a lo que hay que hacer. Sin contar lo que decía Gerardo, de que, bueno, que en algunos casos, no solamente en el caso de los supermercados, sino en las instituciones financieras también, que tienen sucursales en todos lados, muchas veces tienen que enviar los recibos por cartera, como le dice, pero bueno, hay que enviarlo, lo tienen que firmar, lo tienen que traer. Esto es una logística que hay que armar. Nosotros estimamos que el ahorro va a ser de 28 pesos por empleado. Ese ahorro, ¿qué contempla? Bueno, obviamente algo que nosotros nos basamos. ¿En qué nos basamos? Nos basamos en nuestro sistema. Y en cuanto a lo que nosotros consideramos o los costos que tomamos respecto a lo que está ahí. Por supuesto que ahí tomamos también una determinada cantidad de horas de consultas mensuales respecto a los trabajadores, que eso va a variar en función, y está clarísimo, del salario de la persona que tengan asignada esa tarea, ¿no? En algunos casos, la persona, porque el Departamento de Recursos Humanos es muy chico, tiene un costo elevado y a veces la persona no. Hay empresas que tienen muchos empleados. Nosotros tenemos el caso de una empresa que tiene 8.000 empleados, que por supuesto que tiene administrativos que están exclusivamente para eso, ¿tá? Eso es lo que nosotros estimamos y creemos que efectivamente puede pasar. Buenos días, gracias. Bueno, después de la clarísima exposición de Gerardo, con todos los antecedentes, el contexto y la parte práctica de Leonardo, habíamos seleccionado un punto que nos parecía de relevancia señalarles y tiene que ver con la prueba y una preocupación que se nos viene manifestando en general a nosotros como abogados por parte de las empresas. Primero hay un tema de contexto que, como avanzaba hoy Gerardo, no cambia. Hay un montón de empresas que desde hace mucho tiempo depositan los saberes de sus trabajadores mediante depósitos bancarios para la acreditación en cuenta, ¿no? Esa situación viene desde hace mucho tiempo y que enervó que muchísimos recibos en cantidad de empresas al día de hoy se encuentran sin firmar, por el hecho de que una vez que uno recibe el pago ya pierde el interés o le da pereza o no anda por la vuelta, no concurre a firmar los recibos. O sea que ya hay un dato de la realidad y es que en los recibos en papel hay muchísimos archivados que no están firmados. ¿Ah? ¿Por qué nos referíamos a esto? Por la preocupación que nos transmitieron que no se requiera la firma, que no esté regulada la firma electrónica. Entonces, muchos nos dicen, bueno, entonces, ¿cuál es mi constancia de que recibió? Bueno, pasa lo mismo que con el recibo en papel. No hay nada nuevo en cuanto a que no me firmaron el recibo, no me firmaron el que está en papel, tampoco me firmaron el que está electrónico. Acá lo que tenemos que ver es el tema de fondo y es si en definitiva se cumplió con la finalidad. ¿La finalidad cuál es? Que la persona reciba el pago efectivamente. ¿Ah? Entonces, en el escenario del recibo papel, que sigue vigente, como decía bien hoy Gerardo, porque el recibo electrónico no es obligatorio, sino que es una herramienta fantástica para facilitar y es una opción más para las empresas. ¿Cómo lográbamos nosotros acreditar que le pagamos a una persona que
que no nos firmó el recibo. Bueno, eso lo vamos a ver recién cuando tengamos un planteo, cuando tengamos un reclamo judicial en el que se nos cuestione si efectivamente hicimos los pagos de los salarios. En ese caso, en la práctica, lo que hemos hecho en el estudio, cuando se nos da una situación que ya nos pone de manifiesto que vamos a tener un reclamo, le decimos a la empresa, la persona no vino a retirar el recibo, no vino a cobrar sus haberes, bueno, ¿cómo procedemos? Depositando el dinero en su cuenta. Y tratamos de dejar constancias de que cumplimos con ese fin de pagar el salario o pagar los haberes de egreso. Lo que hacemos es mandarle una notificación, por ejemplo, por telegrama colacionado, diciéndole, bueno, sus haberes han sido depositados en el tiempo legal, en la cuenta de sueldos tal y cual, por tanto, usted ya los tiene a disposición y detallamos los rubros que estamos depositando. ¿Qué hacemos con eso? En definitiva, demostrar y acreditar que cumplimos con la obligación legal de pagar los rubros. Luego nos enfrentamos al juicio, al reclamo judicial propiamente dicho. Lo que hicimos fue analizar un poco la jurisprudencia, pero también en nuestra práctica profesional, cuando nos encontramos frente a esa situación, lo que hacemos es acreditar al juez que el dinero entró efectivamente en la cuenta del empleado, adjuntamos las notificaciones de que en tiempo y forma le comunicamos que iba a tenerlo a disposición y eventualmente pedimos o que se levante el secreto bancario para que se constate que la persona efectivamente recibió el pago y de esa manera suplir en definitiva la carencia de la firma del trabajador.